¿Cree que podamos grabar la sesión para Sí, claro. presentarla? Sí, sí, sí. Ok, Sí, sin problema. a ver. A ver, espera. Listo, ya está grabando la sesión. Ay, voy. Ay, ya es que se me había trabado. Bueno, pues, si quieres, Aaron. Ok. Bueno, buenas tardes. Le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Al doctor médico internista y nefrólogo Juan de Dios Guerrero Aguilar. Le agradecemos mucho su presencia, es de mucho valor para nosotros y de mucho aporte en cuanto a conocimientos para los temas que estamos viendo actualmente y para nuestra carrera profesional. Entonces agradecemos su participación. Le vamos a hacer una serie de preguntas, mi compañera María José, y espero que todo vaya fluyendo muy bien. Muchas gracias, bienvenido. No, de nada, al contrario. Bueno, para empezar, pues el tema es de enfermedad renal crónica y pues son unas preguntas breves. Sí. Bueno, de manera muy breve, ¿cuál es la clasificación que utilizan para los pacientes con insuficiencia renal y cuáles son los factores que determina para su diagnóstico? La enfermedad renal crónica se clasifica en 5 estadios dependiendo de la tasa de filtrado glomerular. Hay varias fórmulas de estimar la filtración glomerular. El estándar de oro es la depuración con inulina, pero no es práctico. Entonces existen varias fórmulas como CKD-EPI, MDRD, Cockers Gold. Para estimarla, la que más utilizamos es MDRD. Y de acuerdo a la filtración se clasifican del 1 al 5, siendo 5 la enfermedad renal crónica, que es cuando hay deterioro del filtrado glomerular abajo de 15 mililitros por minuto por más de 3 meses. Entonces se clasifican arriba de 90, de 60 a 30, de 30 a 60, de 15 a 30 y menos de 15, el estadio 5. Aparte de esto se clasifican si tienen proteinuria o no, como fase A, o sea, A o B, B si hay y A si no hay. Y mientras el paciente tenga mayor proteinuria, el pronóstico es peor. Por eso es tan importante tener a los pacientes con una dieta baja en proteínas. Ah, ok. Sí. Muchas gracias. Bueno, y a esto, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas más importantes o más preocupantes? La enfermedad renal crónica. El problema de la enfermedad renal crónica es que muchas veces cursa indolente hasta que están en estadios terminales, hasta etapa 5, sobre todo en pacientes jóvenes que tienen glomerulopatías primarias y no tienen otra enfermedad de base que nos dé síntomas antes. Cuando es por diabetes, pues empiezan con edema, con datos de neuropatía diabética, debilidad, calambres, cansancio, en general síndrome anémico y síndrome urémico. Las náuseas y la plenitud postprandial y los síntomas gastrointestinales son también muy frecuentes. Hipertensión, edema y pues básicamente. Ah, ok. Bueno, ¿y cuándo considera usted que es necesario iniciar un tratamiento con diálisis o con hemodiálisis? ¿Y en qué casos podría estar contraindicado? En un tratamiento con diálisis o hemodiálisis se debe de utilizar cuando el paciente está con un filtrado glomerular abajo de 15 mililitros por minuto. Aquí en nuestro medio generalmente lo iniciamos de urgencia cuando el paciente ya está con filtrados de 3, 5 o mucho menor y lo ingresamos con criterios de urgencia dialítica, es decir, un paciente que está muy edematizado, que tiene hipercalemia, que tiene refractaria al tratamiento, que tiene encefalopatía urémica, derrame pericárdico, derrame pleural, pero en general desde en etapa 5, con filtrados abajo del 15 mililitros por minuto, ya se deben de iniciar terapia de reemplazo renal. ¿Cuál es la mejor? Realmente al día de hoy no hay superioridad de un estudio de diálisis peritoneal sobre hemodiálisis, de cuál es la mejor. Cada uno tiene sus indicaciones. Más bien hay que ver cuáles serían las contraindicaciones. Pacientes muy obesos con una superficie corporal muy grande no serían candidatos a diálisis peritoneal. Pacientes que tienen múltiples cirugías abdominales obviamente tampoco serían. Y en hemodiálisis, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca descompensada, una fracción de expulsión muy baja, pues tampoco serían buenos candidatos, o aquel paciente que no tenga un acceso vascular para catéter o para fístula. Pero en general no existe superioridad de una sobre otra. La mejor es a la que el paciente pueda tener acceso.
Ah, ok. Muchas gracias. Y bueno, de estos pacientes que están dializados, ¿cuáles son los riesgos o las complicaciones de un aporte dietario sin cuantificación de potasio, de sodio, proteína? No, pues es muy importante porque obviamente el paciente que tiene una mala dieta, que tiene un contenido de proteínas muy alto, va a tener más proteinuria y se va a deteriorar más fácil su función renal. Y aquí es muy importante el aporte de potasio y el aporte de fósforo. El metabolismo calcio-fósforo es muy importante porque una de las complicaciones, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica se mueren de complicaciones cardiovasculares. Y estas complicaciones cardiovasculares se dan porque en el endotelio se depositan fosfato de calcio. Entonces el fósforo proviene prácticamente de la dieta. Y aquí en México de los alimentos que tienen más contenido de fósforo está la Coca-Cola y las legumbres, los frijoles. Entonces a un paciente de cualquier comunidad quítenle los frijoles y quítenle la Coca-Cola y básicamente, o sea, es como el agua, o sea, es lo que comen todos los días. Entonces, otro punto importante es el potasio. Obviamente, cuando el paciente empieza a caer el filtrado glomerular, pues no va a poder tener una diuresis adecuada de potasio y pues este nos da complicaciones cardiovasculares, bloqueos cardíacos o arritmias. Ah, ok. Perfecto. ¿Y el aporte de líquidos, cómo lo manejan? El aporte de líquidos tenemos que hacer un balance. Tenemos que llevar al paciente a algo que se llama peso seco. Teóricamente, en diálisis, peso seco es en el que el paciente no está dematizado, no tiene hipertensión y tampoco tiene calambres, porque cuando nos pasamos al paciente le dan calambres. Entonces, aquí habría que estar midiendo la composición corporal con bioimpedancia y habría que estar cuantificando la diuresis, que sería lo que tuviera que tomar sería lo que orina más las sensibles calculadas. Sensible. Insensibles. Ah, ok. Gracias. Y bueno, para el monitoreo de estos pacientes de manera intrahospitalaria, ¿qué bioquímicos tendrían mayor peso para asegurar una evolución óptima? Hay parámetros. Primero es corregir la anemia. La hemoglobina tiene que estar entre 11 y 13. Hay que ver la albúmina, tiene que estar cercana a 4 para un buen estado de nutrición. Hay que ver la PTH, que es la paratormona, que es un reflejo del metabolismo óseo y del metabolismo calcio-fósforo. Y también hay que ver el producto calcio-fósforo. Tenemos que multiplicar el valor del calcio por el fósforo y tiene que estar por abajo de 55. Si estamos por arriba de 55, indica que el paciente tiene mucho más riesgo de tener calcifilaxis y complicaciones cardiovasculares. Ah, ok, muchas gracias. ¿Y cuáles son los medicamentos y suplementos que utilizan habitualmente en pacientes con enfermedad renal ya terminal? Le damos bicarbonato, porque ya cuando cursan con acidosis, pues el riñón no produce suficiente bicarbonato para mejorar la conservación del músculo. Les damos calcitriol, los pacientes que no tienen hiperfosfatemia para tratar de disminuir la PTH. Pacientes que ya están en hemodiálisis les damos ácido fólico y complejo B, porque el ácido fólico y el complejo B son dializables y se quedan ahí. Se les da hierro y pues algún aporte de dieta hipoproteica. Ah, bueno, y ya hablando de lo de la dieta hipoproteica, etcétera, ¿usted en la práctica, en su experiencia, ha notado alguna diferencia en cuanto a en la evolución de los pacientes cuando hay una correcta intervención nutricional? Completamente. Este, Completamente. El paciente que tiene buen apego nutricional tiene mucho más posibilidades de quedarse en etapas prediálisis. Cuando empiezan a tener alteraciones del calcio, del fósforo, del potasio, a hematizarse, no tenemos el control del volumen, del estado de hidratación, es mucho más probable que evolucionen pronto a terapia de reemplazo. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ya, la verdad, nada más fueron esas preguntas, pero nos sirven muchísimo ahora para nosotros verlo en nutrición. No, de nada. Muchas gracias. No, de nada. Mucho tiempo, sabemos que es muchísima información y claro, toda la información que nos ha dado, de verdad, nos va a ayudar muchísimo en nuestra formación y le agradecemos por el tiempo. No, de nada. Mucho éxito. Igualmente. Muchas Gracias, gracias. igualmente. De nada. Gracias. Ay, En conocerlo. igualmente.
Bye. Bye. A ver, déjenme lo paro.